9:38 de la mañana. Tuvimos la primicia aquí en Noticias Caracol Ahora sobre esta iniciativa que empezó a crecer y crecer y crecer, y mire ya en lo que terminamos. Es más, en minutos la líder de la iniciativa nos va a corregir si aquí no fue que tuvimos, mejor dicho, como se dice coloquialmente, señora directora, buenos días, aquí fue el primer medio que le paramos bolas a esto, que empezó a crecer como una burbuja. Eso hay que decirlo. Sí, señor. A pesar, yo creo que la líder de la iniciativa le hice una que otra pregunta, pero igual hay que reconocerle un aplauso y el gran éxito que tuvo esto, y ahí la estoy viendo muy risueña, porque esta iniciativa ya van 27 colegios, 27 colegios privados, Mónica, sí, que prohíben celulares en los colegios. Bueno, hay un rengloncito que dice cada colegio, de acuerdo a su entorno, a su contexto, va a mirar cómo esto lo va a meter dentro de la normativa del manual de convivencia. Pero lo único cierto es que esto hoy aparece en las planas de los medios de comunicación. Y una decisión que se suma, digamos, a una discusión que, si bien aquí en Colombia ya se estaba adelantando, como usted lo estaba contando, ya vamos a conectarnos con nuestras invitadas, en el mundo también se está discutiendo y se están empezando a tomar medidas, porque hay incluso ya evidencia científica de la que también ya vamos a tener detalles sobre el efecto que está teniendo el uso de celulares y dispositivos electrónicos en las aulas de clase, y que además tienen efectos salud mental, concentración, en la capacidad de aprendizaje y demás. Un tema del que definitivamente da mucho de qué hablar. Sus invitadas para hoy, Mónica. Bueno, pues ahí les vamos a ver en pantalla. Usted ya le estaba hablando de ella, Juanita Alarcón. Ella ha sido pues líder de esta iniciativa, que además es experta psiquiatra también, ¿no?, de niños y adolescentes. Ahí la vemos en pantalla. Y también tenemos a Rosita Caro, directora del Colegio Hacienda Los Alcaparros, uno de estos colegios, estas instituciones que se ha sumado a esta iniciativa. A las dos, bienvenidas, y quisiera arrancar con Rosita para que hablemos un poco de esa decisión. ¿Qué es lo que y cuándo va a arrancar a cumplirse ya esta decisión de, y no sé si podemos hablar prohibición o restricción? Doctora Rosita. Buenos días, muchísimas gracias por su invitación a participar en este programa. Pues me parece de la mayor importancia que los medios de comunicación pues hagan su labor de comunicar estas noticias que tienen un impacto pues muy grande en los padres de familia y un impacto muy grande en nuestros estudiantes. Pues nosotros estamos trabajando en este momento con la Asociación de Padres, con el Consejo de Padres y con los profesores y los consejos académicos. Hemos venido trabajando desde hace ya varios años en un tema de prohibición total de celulares en primaria y preescolar, y hemos venido trabajando con una restricción de celulares en la escuela media y el resto del colegio. Sin embargo, nos vamos a unir a la iniciativa de la UNCOLI como miembros de la UNCOLI, pero también porque compartimos las dificultades que estamos teniendo en los colegios en lograr unos aprendizajes óptimos por la interferencia permanente de la facilidad que tienen los estudiantes de tener el celular en la mano y de ahí acceder a las redes sociales y no poder lograr las disposiciones, los grados de atención y la concentración que se necesita para la construcción de conocimiento en una clase. A eso pues se suma la muy robusta evidencia que viene de los países que hacen investigaciones serias en términos del impacto que está teniendo el uso del celular en los adolescentes, especialmente en los procesos muy claros, que me imagino que Juanita, que es la experta, va a hablar sobre eso, en la formación, digamos, de su cerebro, de su pensamiento, en la creación de las adicciones. Directora, sí. Y esa es como la razón por la cual nosotros nos adherimos a esta política de la UNCOLI. Directora, pero a mí me gustaría preguntarle, por ejemplo, en el colegio Los Alcaparros, ¿es prohibición o restricción?
Probablemente nosotros nos iremos en un año de prohibición para mirar cómo funcionan las cosas y cómo responde la comunidad y cómo responden los estudiantes. Pero nuestra política va más o menos hacia 8 horas sin celular en el colegio. En lenguaje coloquial, mejor dicho, diga a los padres de familia de los estudiantes no lleve el celular al colegio. Y además, director, la pregunta para muchos padres es, bueno, esto incluye la ruta, por ejemplo, el tránsito hacia la llegada al colegio, digamos que estas 8 horas en las que se está planteando, ¿incluye esos entornos o estamos hablando puntualmente del aula de clase? Pues nosotros en este momento estamos haciendo un estudio con el mismo Consejo de Padres, un poco como cuáles son, digamos, las pérdidas que significa para los padres, en qué sentido esa prohibición va a incomodar a los padres de familia y de qué manera el colegio puede compensar de alguna manera esa pérdida. Yo creo que los padres de familia principalmente están muy centrados en el tema de seguridad, en el tema digamos, de poder estar avisados sobre a qué horas van a llegar sus hijos o dónde están sus hijos en los casos de salidas, y obviamente tienen todo el derecho a eso. Pero existen otras maneras de lograrlo. Existen mejorando las tecnologías del on-track, existen mejorando las comunicaciones del colegio, en que haya más líneas, digamos, o más líneas celulares accesibles a los padres de familia para que puedan lograr la información que les da seguridad. Entonces, es un balance entre las ventajas que atrae, porque ventajas ha traído el que los niños puedan comunicarse de esa forma directa, y un balance entre las compensaciones que nosotros vamos a proponer a los padres en ese sentido. Bueno, voy con la doctora Alarcón, que es la líder de esta iniciativa. Doctora, son 27 colegios por ahora. ¿Se están buscando que sean más colegios que se unan a esta iniciativa? Pues Juan Camilo, sería genial. En este momento son 27 colegios de la UNCOLI, pero efectivamente, pues me encantaría que pudiéramos extender esta iniciativa a otras asociaciones de colegios, a otras ciudades. Entre más grande sea la iniciativa, mejor. Como hablábamos nosotros efectivamente la vez pasada, pues la salud mental es de todos nuestros jóvenes y adolescentes. No se limita exclusivamente a unas comunidades educativas, sino realmente si queremos realmente hacer un cambio a nivel del país, pues tenemos que poderlo extender muchísimo más. Hoy son 27, ese es el inicio, ¿cierto? Es un gran inicio, espectacular inicio, pero realmente quisiéramos que esto pudiera estar presente en muchísimo más colegios, sí señor. Doctora Juanita, estábamos hablando y ya usted ha hablado con Juan Camilo antes, como lo estaba contando él, sobre esa evidencia científica pues, que hay en torno al efecto que tiene el uso de estos celulares. ¿Por qué llegar al punto de prohibirlos? O sea, ¿qué se encontró en esa evidencia científica que diga definitivamente no es un tema de restricción que se pueda manejar, sino que se tiene que ir incluso, no sé si se puede decir radicalmente, a llegar a prohibirlos? ¿Qué evidencia hay, doctora? Hola, Mónica. Yo creo que, miren, vamos a partir de un hecho. No estamos buscando prohibir el uso de tecnología en las aulas. Eso es lo primero. El uso de tecnología dentro de un ambiente educativo que tenga un fin educativo es una cosa. Lo que estamos buscando es retirar el uso de dispositivos móviles individuales dentro de los espacios escolares. ¿Por qué? Son 8 horas, considerando que un espacio escolar son aproximadamente 8 horas, en que estaríamos retirándole el influjo que tiene la tecnología sobre el cerebro en desarrollo de nuestros niños y adolescentes. Hay estudios que están saliendo a nivel mundial que nos indican cosas tan severas, ¿cierto? Como que, por ejemplo, el retiro de estos dispositivos mejoran las estadísticas sustancialmente de matoneo, de bullying en el aula.
¿Qué está pasando, por ejemplo, con las redes sociales, con el uso indiscriminado de todo este bombardeo de aplicaciones, de mensajes que está llegando a nuestros jóvenes? Lo que está haciendo es fomentando áreas de dependencia. Entonces ya hay estudios, como les mencionaba la vez pasada, en China y en otras partes del mundo, en Estados Unidos, que están evidenciando que el uso prolongado de redes sociales, o sea, lo que se usa a través de los dispositivos individuales, está promoviendo conductas adictivas en nuestros jóvenes, no solo a las redes, sino a otras sustancias también. Adicionalmente, el retiro de estos dispositivos ha demostrado disminuir las cifras de enfermedades de salud mental en los jóvenes, ansiedad, depresión, trastornos de la imagen corporal, como son algunos de los trastornos de la conducta alimentaria. Son cifras sustanciales, importantísimas, que yo creo que nosotros como comunidad tenemos que apropiarnos y tenemos que saber que está en nuestras manos retirar este influjo de las redes sociales, de los juegos en línea, ¿cierto?, sobre el cerebro de nuestros jóvenes en desarrollo. Directora Rosita, sobre eso que está mencionando Juanita, digamos ustedes ya en la práctica, ¿cómo fue esa conversación con los padres de familia? ¿Les manifestaban, digamos, estas preocupaciones y esto que dice la doctora Juanita de, pues hay una evidencia ya y en el, como casi que en el diario vivir, ¿no, Juanca, con los estudiantes? ¿Tuvieron ese diálogo con los padres de familia? Consejo de padres, especialmente con los representantes de los grados que se van a ver más afectados, que son la escuela media y el bachillerato, y recibimos un espaldarazo, digamos, total a la iniciativa, porque tampoco se puede conocer que los padres de familia están haciendo su trabajo de tratar de poner límites, de hacer como dieta de celulares en las casas, de decir solamente tanto tiempo, muchos tienen los celulares intervenidos, etcétera. Ellos también están haciendo una tarea importante, pero y esto es un espaldarazo para su trabajo también, ¿no? Para decir, bueno, el colegio dice esto, estás 8 horas libre, el permiso por la tarde será este o aquello, y eso era mucho más fácil también su trabajo. Entonces, nosotros iniciamos por hablar con el Consejo de Padres, mostrarles la evidencia de la cual Juanita está hablando, compartir con ellos nuestras preocupaciones internas, responder sus preguntas acerca de cómo se tocarían los límites de la pedagogía, los límites de la tecnología dentro del colegio. Y hemos estado, digamos, en una serie de conversaciones, pues realmente muy bonitas, realmente con mucho sentido y con mucha como oportunidad de reencontrar entre padres y colegio, pues ese encargo tremendo que tenemos de acompañar a las nuevas generaciones en la construcción de una vida de sentido, en la construcción de los aprendizajes, en recobrar la posibilidad de expresión, la relación con el otro. Entonces, es alrededor de eso que hemos hecho las conversaciones con padres y la verdad no tenemos mucho temor a que padres de otros cursos o algo se molesten con el tema, sino trabajar, conversar y en este trabajar y conversar encontrar el bienestar de las personas. Esta pregunta va para las dos y yo ya creo que aquí Juanita me va a empezar a hacer caras, pero ella sabe que la voy a hacer, esta pregunta que por lo general la hago en los epílogos de las entrevistas. Directora, y Juanita también, va una pregunta para cada uno, para cada una. La pregunta para la directora es la siguiente. Ustedes, primero, esta iniciativa que ustedes están tomando en el colegio, esta norma, ¿es legal ante lo último que ha dicho el Ministerio de Educación, ante las leyes que hay presentes, por ejemplo? ¿Cómo a ustedes, por ejemplo, colegios privados, los rige estas leyes que toma el Ministerio de Educación y lo que ha dicho el Ministerio de Educación frente al tema? Por ejemplo, ha dicho, hay que regularlo
no prohibirlos, ¿no? Por ejemplo, en uno de los pronunciamientos. Lo mismo, la misma Corte que se ha referido a este tema de los dispositivos en los colegios. Y a Juanita, para que responda a continuación de la rectora, es ¿cómo va esa cita con el Ministerio de Educación? Juanita nos dijo, mire, yo quiero socializarlo con el Ministerio de Educación. Entonces, vamos con la directora. ¿Qué marco de legalidad ante el Ministerio tiene esto? Pues mira, antes de, obviamente, de tomar la decisión, pues se hacen con el Ministerio y con la Secretaría de Educación las consultas correspondientes. Y obviamente las consultas correspondientes se refieren a si esa prohibición en alguna manera contraviene algunos de los derechos fundamentales de los estudiantes, que es lo que tenemos en todo momento que tener protegidos en nosotros. O sea, nosotros en ese caso nos cubre solamente, digamos, como ley, solamente la ley 2170 que regula pues todo el tema del uso de tecnologías en los establecimientos, etcétera, y algunos conceptos que han salido alrededor del uso o no uso de celulares, las restricciones, y esos conceptos tienen que ver mucho más con aconsejar, con mostrar perspectivas con esto, no son realmente conceptos que tengan que ser aplicados. Yo creo que el espíritu de la ley es que el uso de las tecnologías en los colegios sean tecnologías que ayudan al proceso de aprendizaje. Y en ese sentido, todas las tecnologías que apoyan el proceso de aprendizaje facilitan y cualifican el aprendizaje de los estudiantes, facilitan y cualifican el trabajo de los profesores, deben estar presentes en los colegios. En cierta medida, uno podría decir que los celulares apoyan y cualifican algunos procesos de aprendizaje, pero haciendo el inventario aquí con los profesores de cuánto se usan los celulares realmente para labores pedagógicas, pues es un mínimo. Y es un mínimo que además puede ser suplantado fácilmente por computadores o por tablets o por otras tecnologías que están empezando a aparecer. Entonces, al quitar de la mano ese celular, que es el pasaporte a las redes sociales, es el pasaporte a la exposición permanente de lo social, y lo que hace es un tremendo impacto en las relaciones interpersonales entre los niños, y que entonces tocan de cerca el bullying, porque un problema por un chiquito se vuelve un problema grandísimo en las redes, porque el lenguaje del WhatsApp confunde. Ese problema que es tan grande se quita de la mesa, se ponen las tecnologías que se necesitan para calidad en los aprendizajes, y no estamos incurriendo en la violación de ninguno de los derechos fundamentales, ni a la intimidad, ni a la expresión, ni a la comunicación, porque hay otras cosas en el colegio que los suplen sin tener la tentación de estar conectado en redes sociales. Ese es nuestro pensamiento, sí. Y ese es lo legal que nosotros hemos averiguado. Juanita. Juan Camilo, estamos en esas. Gracias por el empujoncito. Ya estamos consultando con abogados, como te expliqué, evidentemente yo no lo soy, pero estamos consultando con abogados, con politólogos, y la idea sí es empezar a escalar esto. Ahorita es en colegios privados, evidentemente, donde se están tomando estas medidas, pero queremos empezar a tratar de tener el debate en el sector público. Lo más importante, yo creo, es que empecemos a hacer conciencia sobre la evidencia científica que tenemos, que esto no es un debate sobre gustos o sobre deseos de algunos papás, sino que esto es realmente apoyado en la evidencia, en estadísticas claras a nivel mundial, y que es importante que, si bien no estamos retirando la tecnología como medio educativo, estamos retirando el uso de celulares personales para disminuir el influjo de esto en el desarrollo de nuestros hijos. Estamos en el proceso, Juan Camilo, y de verdad muchas gracias por ese empujoncito.
Bueno, doctora Juanita, digamos que estábamos hablando un poco de la evidencia científica. Yo tengo aquí un artículo, esto es de fecha en noviembre del 2023, digamos que podríamos decir que es reciente, del New York Times, en donde destaca casos puntuales como por ejemplo lo que es Noruega, lo que es España. Noruega particularmente tiene una evidencia importante. Habla, por ejemplo, de prohibiciones de uso de teléfonos, por ejemplo, que se aplicó en estudiantes de bachillerato y dice, pues obtuvieron en promedio notas más altas. Pero también destaca que las prohibiciones no tuvieron ningún efecto en las notas promedio de los estudiantes varones, quizás porque las alumnas pasaban más tiempo con sus teléfonos, según está notando ese estudio. ¿Qué experiencia puntual, digamos, doctora Juanita, en otras partes del mundo son clave? Usted nos estaba mencionando algo al arranque, pero digamos que haciendo este mapeo de estudios con evidencia que de alguna manera nos entreguen datos importantes para que de alguna manera pues, sustenten esta decisión. Pues mira, el de Noruega es un estudio muy importante. Efectivamente, lo que estás diciendo es claro y es que sí se evidencia más en mujeres y la hipótesis es que las mujeres están más tiempo, sobre todo en redes sociales. Creo que esa parte es muy importante cuando la vayamos a evaluar. Ahora, hay estudios que se están llevando a cabo en diferentes partes. Mira que ya países, por ejemplo, como Francia, Italia, muchos distritos de Estados Unidos, distritos escolares de Estados Unidos, apoyándose en evidencia científica, están tomando esta medida. Universidades como la que te mencionaba la vez pasada, estudios que están saliendo en la Universidad de Hanyang en Seúl, también nos dan datos muy importantes sobre el efecto, ¿cierto?, del uso prolongado y la exposición prolongada a redes sociales. En ese artículo que tú mencionas, Mónica, hay una cosa que a mí me llamó también muchísimo la atención y que vale la pena que podamos empezar a mirar en Colombia, y es que hablaba que de 200 jóvenes encuestados, más o menos, sin mi cifra digamos que no se altera, dice que los jóvenes reciben hasta 237 notificaciones de redes sociales al día y que un tercio de esas notificaciones ocurren dentro del espacio escolar. Eso significa que estamos cerca de 70 y pico, pues mis matemáticas no son perfectas, de 70 y pico de notificaciones mientras están tratando de poner atención. ¿Qué es eso? Eso es un activador, vuelvo y les digo, de todos los sistemas de recompensa que lo que están haciendo es creándolos y haciéndolos mucho más susceptibles a adicciones que ya se han visto en estudios, como por ejemplo el que te estoy mencionando en China, y a trastornos de ansiedad que después pueden llevar a trastornos tan graves como trastornos depresivos y conductas suicidas. Entonces, los estudios están saliendo. Ahora, ¿qué tenemos en Colombia? Que también creo que es muy importante. En Colombia todavía no tenemos datos estadísticos específicos porque esto está empezando, o sea, esto se está moviendo. Sin embargo, a raíz de este movimiento tan importante, estamos empezando a tener conversaciones con universidades que quieren empezar a hacer un estudio longitudinal que lo que nos vaya a demostrar es en nuestra población qué efectos va a tener esta medida. Creo que es importante como país que empecemos también a evaluar, a tener nuestros propios datos, pero ya en el mundo lo están teniendo. Se calcula que más o menos un cuarto de todos los países a nivel mundial tienen actas de prohibición y de regulación de uso de dispositivos celulares individuales en el aula. Entonces, yo creo que es importante que nos montemos a este bus y empecemos nosotros también a crear pues evidencia y poderla pues, proyectar al mundo. Sí, y a eso le sumo, doctora Juanita, que incluso la UNESCO le había recomendado a las escuelas también pues ese tema de proceder con cautela y sobre todo basar sus políticas en pruebas sólidas, ¿no? Lo decía la doctora Juanita, la importancia de que en Colombia también arranquemos con este tema de estudios y empezar a medir. Me queda una última pregunta, Juan Camilo, y tiene que ver, se la hacen muchos padres de familia, dicen, yo no sé si ya a estas alturas pueda conseguir el celular flecha o el celular que no sea un celular inteligente, ¿cómo vamos a hacer en este caso con nuestros estudiantes? Pues porque la idea de alguna manera es pues sí tener un contacto con ellos en el sentido de que si necesito comunicarme o alguna urgencia, pues en ese sentido el celular era el que resolvía. Esa duda se las han planteado y le pregunto a la doctora Rosita, los padres de familia, sobre, bueno, entonces, ¿cómo vamos a poder no perder ese contacto con ellos? Pues mira, yo te voy a contestar así. Los colegios siempre han tenido comunicaciones con los padres y los padres siempre se han comunicado con los colegios.
Yo fui profesora del Colegio San Carlos, otros colegios de Bogotá, y a través de las líneas telefónicas del colegio, los niños estaban informados de cambios que tenían que hacer en sus rutas o de situaciones familiares que era importante que los niños estuvieran informados. Mira, te voy a poner el mejor ejemplo de la vida. Antes llamaban a la secretaría del colegio o a la rectoría para decir que el abuelito que estaba muy enfermo, te vamos a recoger porque tu abuelito sigue muy enfermo y es importante que vengas a la clínica o lo que sea. Y eso era mediado por un adulto que sacaba al niño de clase, que le decía, mira, pasó esto, ¿no? Lo acompañaba hasta que llegaban por él, le ayudaba, digamos, a caminar esos primeros pasos de enfrentarse a una noticia de este estilo. Hoy en día de pronto suena un celular y le están avisando a un niño que su abuelito está en una situación como la que acabo de describir. Y ese niño lo recibe en frío, ¿no? Lo recibe y así sucede con muchísimas cosas, con muchísimos cambios. Parte importante de la vida y del cuidado de un niño tiene que ver con acompañarlo en los momentos de transición de una situación a otra con la presencia del adulto. Ese es el verdadero cuidado, enseñar a caminar la vida de las cosas difíciles y de las tomas de decisiones. En este momento el celular es una interveniencia para ese cuidado. Y yo creo que los padres van a descansar, es mi hipótesis, al principio habrá algo de ansiedad, pero después van a descansar y tienen que confiar que los niños están en buenas manos. Claro. Y nosotros estamos cuidando y comprometidos con esos jóvenes y con esos chiquitos de manera radical con nuestras propias vidas, a que apenas los recogemos y los entregamos, están en las mejores y en las óptimas condiciones, condiciones posibles. Y apareció un argumento. La comunicación siempre ha existido. Y ha existido de manera pronta, de manera oportuna y de manera cuidada. Sí, la directora da en un punto acá, porque es que ese es un argumento que ha salido en las últimas horas, que ahora cómo se van a comunicar los padres con los hijos. Pues es claro, como lo hacíamos antes, se comunica a través de la profesora y del colegio. Sí, y créame que si a su hijo le pasó algo, el colegio la va a llamar y le va a decir prontamente que su hijo pues le pasó algo, pero aquí, y además acá hay una cosa, es el alcance, Moni, ya para terminar, y es que esta medida se está tomando en principio sobre los colegios que pues mayoritariamente tienen acceso los jóvenes a dispositivos móviles, ¿no? Que son los colegios, son colegios privados, porque allá es donde más están presentes este tipo de dispositivos. Igual hay que ver, Juan Camilo, vamos a ver cómo se alcanza a tener, incluso extenderse también para los colegios públicos. Es una discusión que se está haciendo a nivel macro. Ya estamos arrancando con este comunicado y con esta decisión que aplica para los privados. Vamos a ver qué pasa en un futuro no tan lejano con el resto de colegios en el país. Así es, doctora Alarcón, directora Rosita Caro, gracias a las dos, muchas gracias por atendernos estos minutos a Noticias Caracol. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias a los dos.